no lo consigue o no lo presta. O estábamos pensando, profe, no sé, pues Argoti, póngale así de Argoti. Reintegrando como la pantalla de un televisor, no se podrá convertirla en espejo. Yo no creo. Yo no creo porque pues un televisor de estos modernos pues tiene una tecnología, yo creo que difícil de roer, como dicen por ahí. y un televisor de esos viejitos tiene pantalla por píxeles, donde cada cuadrito tiene alguna sustancia fosforescente, y convertir eso en espejo es difícil. Pues tendrías que tener una especie de máquina que lo rociara de alguna película delgada metálica para convertirlo en espejo, y lo tendría que rodear es por fuera, entonces que no quedaría un espejo cóncavo, sino convexo. ¿Sí me hago entender? ¿O qué idea tenés vos, Argoti, para convertir una pantalla de televisor en un espejo? Pues como pintar la parte exterior con, eso averiguamos que es con nitrato de plata, pues aunque eso se usa en fotografía, creo. Entonces el nitrato de plata como que pinta el vidrio y lo vuelve reflectivo. Entonces si uno lo pinta por la parte de afuera, entonces va a dar un espejo cóncavo. ¿Cóncavo? ¿Cómo que cóncavo? O sea, si esta es la parte de afuera, mira el cuaderno, esta es la parte de afuera, que tiene esta forma. Entonces vos lo pintas por acá, y por acá queda la parte brillante, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo vas a quitarle nada más este pedazo a una pantalla televisor? Pero pues eso, con un cortavidrios, No, mi pequeño e inocente discípulo. Yo ya lo intenté. Y eso no se puede porque eso está al vacío. Entonces cuando usted le abre cualquier fisura, eso explota. Bueno, realmente no explota, implota. Porque como adentro no hay nada, el aire de afuera, la presión del aire de afuera tratando de entrar, lo hace implotar. Pues teniendo en cuenta ese pequeño detalle. Pues pero si se lograra... Teníamos dos pantallas, ¿cierto? Disponibles. Entonces con el primero ensayamos. Ensaye. Le doy permiso de que ensaye, eso sí. Póngase un overol de cuero, use guantes y use careta, porque los dos le van a explotar. Empezando porque porque hay vacío, profe, y el vacío no se puede llenar primero. ¿Cómo? Por ejemplo, una máquina evaporadora que funciona al vacío, muy al vacío. Entonces, usted llega y empieza a sacarle el aire. Hace el proceso que vaya a hacer dentro de la máquina y después tiene que irle metiendo el aire despacio. ¿Qué mecanismo tiene usted para meter aire despacio dentro de una pantalla de televisor? No, la verdad es que esa idea yo no la veo tan buena, porque entre otras cosas el vidrio de una pantalla de televisor es muy grueso. O sea, eso no es que usted le va a pasar un cortafrío y inmediatamente eso va a partir. ¿Es grueso? Sí, eso es muy grueso para poder soportar el vacío que está adentro. O sea, eso no es como el vidrio de una ventana. Además, mire que usted, por ejemplo, el vidrio de una ventana, usted llega y le pasa un cortafrío, la ventana no se parte, usted le tiene que hacer una fuerza. O sea, por ejemplo, en una vidriera, llegan y le pasan el cortavidrios o el cortafrío, se lo pasan y le meten por debajo la regla de palo. Le hacen presión y el vidrio cae. ¿Sí me entiende? Lo mismo tendría que hacer usted con el televisor.
cortarlo, hacerle presión, y cuando usted le haga presión, el aire de afuera va a intentar entrar y la explota. Siempre se la va a explotar. Sí, muchacho, esa es la dura realidad de esta vida. Sin embargo, a pesar de que usted lograra tener, imaginémonos, que en el mejor de los casos usted logra meterle aire a eso y aparte de eso logra cortarlo bien. Cuando usted lo saque, eso no va a ser semiparabólico ni parabólico. Entonces, ¿dónde va a ubicar usted el foco de una pantalla de esas? O sea, eso no tiene foco, profes. No, eso sí tiene foco, pero si ustedes recuerdan lo que les enseñé, cuando un vidrio es semiparabólico, es diferente a cuando es parabólico. Cuando es parabólico tiene un foco definido en donde todos los rayos que vienen paralelos desde el infinito llegan a ese punto, o sea, se enfocan en ese punto. Pero Pero cuando usted tiene un espejo semiparabólico, o sea, que no forma una parábola completa, o que no forma pues como una parábola real, sino una imitación de una parábola, porque es que hay dos formas de entender la palabra semiparabólico. Una forma es entender que usted coge una parábola y le corta un pedacito, y otra forma es entender que el pedacito que usted corte de algo curvo no completa una parábola exactamente, sino que se aproxima a una parábola por medio de algún método numérico. Las pantallas de los televisores, yo estoy casi seguro que no son parabólicos, sino semiparabólicos. O sea, son aproximaciones que, dependiendo de la década, fueron tendiendo más a ser planas, porque esa era la tendencia, tratar de hacer televisores de pantalla plana. Entonces, ¿usted dónde va a ubicar el foco de eso? Ahí se va a presentar un fenómeno que se llama el fenómeno de la aberración, que también se los enseñé. Y es que un espejo que no es parabólico presenta un fenómeno tal que los rayos que vienen desde el infinito se enfocan no en un punto, sino en una región completa sobre el eje. Y eso no le sirve a usted porque le va a dar imágenes difusas. La verdad es que yo no aspiro a que hagan un telescopio demasiado sofisticado, porque pues si nunca pensé que usaran espejos, porque los espejos son muy costosos. O sea, hacer un verdadero espejo y hacerlo bien es muy caro, muy caro. Entonces yo no aspiro a eso. Yo lo que aspiro es a que hagan algún modelito que por lo menos sirva pues para una feria de la ciencia en un colegio, pero que la parte del informe, del trabajo, de la investigación sí sea muy buena, porque ese es el fuerte pues de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Si estuviéramos en EAFIT o en otras universidades, con seguridad habría pues plata para comprar espejos parabólicos e importarlos de Alemania, ¿cierto? Pero ese no es el objetivo, además, porque no vamos a vender telescopios. Lo importante es la parte investigativa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué dice Argotti? No, sí, profe. La verdad es que yo también hace mucho tiempo intenté destapar un televisor y los resultados no son con los que uno espera. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar un tema que es bastante peludo, como dicen por ahí. Yo creo que por lo menos hoy va a haber clase así en el proyector. Voy a tratar de ilustrarle algunas cosas. El tema es electricidad y magnetismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclarar algunos conceptos acerca de electricidad. Conceptos que voy a suponer que ustedes ya manejan. Por ejemplo, el concepto de carga eléctrica, el concepto de fuerza de Coulomb. ¿Sí o no? Yo voy a ir nombrando conceptos y ustedes me dicen en qué están como, pues que tienen como incógnitas. Entonces, el concepto de corriente,
el concepto de campo magnético. Ustedes ya lo han trabajado. Listo, o sea, ya saben que es un campo magnético, que es una corriente eléctrica, que es una carga eléctrica, la fuerza de Coulomb, la fuerza de Lorentz, si la recuerdan. Bro, Lorenz no. A Lorenz no me acuerdo bien. Ok. Entonces, Bro, no escuchamos. el repaso es este. Fuerza de Coulomb, K sub B por Q sobre R cuadrado. Entonces esta ya la manejan ustedes bien. Esto implica un campo eléctrico. Este campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Y es K sub E por Q sobre R cuadrado en la dirección de R. Ok. Ustedes ya han trabajado con R, ¿cierto? Con R gorrito. Un repaso rápido es un punto en el espacio tridimensional, se denota con el vector R, con coordenadas X, Y y Z. Entonces, así como en la dirección de X, Y y Z hay vectores unitarios I, J y K. ¿Sí recuerdan esto? Sí. Entonces hay una dirección R gorrito que no es ni esta, ni esta, ni esta, sino que es la dirección del vector unitario. O sea, si este es el vector R, este va a ser el vector R gorrito, que señala la dirección de R. Ok, entonces aquí tenemos la fuerza y el campo. Tenemos que el campo se puede escribir como menos el gradiente de una función potencial. ¿Recuerdan qué es el operador gradiente? Sí, profe. Listo. Entonces, esto ya ustedes lo tienen claro. Ahora, cuando hay una corriente eléctrica, pues una corriente eléctrica es el cambio de la carga con respecto al tiempo. Eso es la corriente eléctrica y tiene unidades de amperios, o sea, coulombs sobre segundos. Ok, esta es la parte así a grosso modo, a muy grosso modo de la electricidad. Ahora, el magnetismo, los campos magnéticos B realizan fuerzas sobre las cargas eléctricas. O sea, un campo magnético que esté dirigido hacia allá y una partícula que intente que lleve esta velocidad, por ejemplo un electrón, pues cualquier partícula que lleve esta velocidad va a sentir una fuerza dada por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces la velocidad va hacia allá
el campo va hacia arriba, por lo tanto, si yo lo pongo así, al tratar de coger el campo, la partícula va a sentir una fuerza hacia arriba. Eso significa que la partícula va a comenzar a elevarse. En otras palabras, supóngase que aquí hay una región de campo magnético donde el campo magnético entra en esta región. Si aquí viene una partícula de carga eléctrica, por ejemplo negativa, con una velocidad así que es perpendicular al campo, entonces cuando la partícula ingrese, uno hace la regla de la mano derecha. Entonces la velocidad es esta, usted trata de coger el campo y la fuerza va hacia arriba. Eso significa que cuando la partícula entre acá, ella va a empezar a curvearse así, porque la fuerza va hacia arriba. Y en cada instante de la trayectoria, el campo es perpendicular. El campo que entra es perpendicular a la velocidad, por lo tanto, la fuerza siempre va a ser así, de carácter central. Si el campo se extiende lo suficiente, entonces la partícula va a empezar a dar vueltas dentro de esa región. ¿Sí habían estudiado esto en algún momento? En Descubriendo la Física lo vimos, ¿cierto? El asunto es que esta fuerza hace, este campo magnético realiza una fuerza que se llama la fuerza de Lorentz, que es la carga eléctrica por la velocidad producto cruz con el campo magnético. Esto significa que como fuerza en un campo eléctrico es, bueno, digamos, el campo es igual a la fuerza sobre la carga. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a Q por E. Y la fuerza magnética acabamos de ver que es Q por B cruz B. Entonces la fuerza de Lorentz, que es la fuerza total, o bueno, la fuerza total es igual a Q por E más B cruz B. ¿De acuerdo? Es todo un repaso de electromagnetismo. Entonces, hasta aquí, imagino que deben saber ustedes con claridad. Si no, les recomiendo que le peguen un repaso y me pueden escribir al correo por si tienen alguna duda. Entonces, de acá, el estudio subsiguiente es el estudio de las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué es una onda electromagnética? En unos 10 minutos, en los próximos 10 o 15 minutos, vamos a tratar de conceptualizar qué es una onda electromagnética. O sea, cómo se produce, de dónde sale, por qué se produce, para dónde va. ¿De acuerdo? ¿Qué piensa Fernando de qué es una onda electromagnética? Es una onda, bueno, es obvio que es una onda. Es que genera cuando empiezan a oscilar los electrones. Se genera cuando empiezan a oscilar, solo cuando oscilan. Pues sí, que creo ¿Qué dice Argotti? Pues los electrones cuando oscilan generan radiación. Ajá. Entonces es como esa radiación. Entonces eso produce la luz y las ondas de radio. Perfecto, perfecto. ¿Ustedes han estudiado en algún momento antenas? No. Pues en alguno de los cursos. No. Ok. ¿Cómo es una onda electromagnética? O sea, ¿de qué está hecha? O cómo, por ejemplo, una onda en el agua es la oscilación de las partículas del agua. Pues son las ondas electromagnéticas, se supone pues que son como
Jaime. Normal estos días, bro. Sí. Bueno, Si no necesitan medio para transportar. Gracias, men. Listo. Entonces, si te sucedes nuevamente, lo más verde, ¿sí o no? De arriba te yo hay un momentico, no. las ondas en el agua pues son la oscilación de las partículas de agua, ¿cierto? Por el paso de la energía. ¿Qué es una onda electromagnética? Pues las electromagnéticas se diferencian de las mecánicas por eso, porque las electromagnéticas justamente no necesitan ningún medio para transportarse. La mecánica se necesita algún medio. Pero entonces, ¿qué es una onda electromagnética? Una emisión de energía, señor. Una emisión de energía. Entonces, voy a mostrarles algunas fotos. Pues algunas fotos no, algunos diagramas. El 4. Pero las ondas electromagnéticas transmiten movimiento. Sí. Y no solo movimiento, transmiten momentum. Pues transmiten cantidad de movimiento. O sea, una onda electromagnética empuja. No hay nada. Eso y nada. Oye, pero yo tengo una duda Cuente. sobre la velocidad, pues con respecto a un observador de las ondas electromagnéticas. Pues Sí. que hace que siempre sea la misma, sin importar que el observador se mueva o no se mueva. ¿Qué hace eso? ¿Qué lo genera? Eso está, bueno, el internet parece que está como caidito porque eso proviene del hecho de que las ondas electromagnéticas son también partículas, o sea, también se comportan como partículas y esas partículas no tienen masa. Entonces, por no tener masa, digámoslo de alguna forma, son como energía pura. Son pura energía en un estado muy diferente a la energía condensada, pues a la energía materializada, que es la masa. Entonces, por ejemplo, un electrón que tiene masa no puede alcanzar la velocidad de la luz porque el hecho de que tenga masa hace que cumpla con unas ecuaciones diferentes a las ecuaciones que cumplen las partículas sin masa. Esas partículas sin masa, como los fotones, son partículas que están, pues no tienen energía como materializada o algo así. Entonces hace que ellas puedan viajar a la máxima velocidad que se puede viajar en el universo, que es la velocidad c. Pues hasta ahora conocida, ¿cierto? La ciencia no termina. Entonces, Bueno. ¿Cómo? Por eso es que siempre, pues, porque si el observador va a la velocidad, pues una velocidad, porque no sé que ella se frena o pues, Por eso, porque no tienen masa. y siempre se va a ver así. Siempre se va a ver así. Pues los experimentos que se han hecho hasta el momento apoyan la idea de que no se han encontrado sistemas de referencia o evidencias experimentales de que la luz
pueda tener una velocidad menor a c en el vacío respecto de algún sistema de coordenadas o de referencia. Si eso es un hecho muy importante que ya, como ustedes podrán saber, lo descubrió Albert Einstein. Entonces, bueno, muchachos, el internet está malito, entonces vamos a conformarnos con con los dibujitos aquí, así muy coloquiales. Siempre que una partícula cargada se acelere, emitirá radiación. O sea, no solo cuando está oscilando. O sea, oscilar es una forma de hacer que ella se acelere. Pero hay muchas formas de hacer que una partícula radie. O sea, todas las posibles formas que usted imagine de acelerar una partícula son todas las posibles formas de hacer que ella emita radiación. Lo que pasa es que se usan los osciladores porque usted sabe que si usted pone a oscilar en cierta longitud una corriente eléctrica, o sea, pone una corriente eléctrica variable, ustedes saben que este es el símbolo de corriente eléctrica variable o de fuente alterna. Entonces, cuando la corriente sube y baja, los electrones suben y bajan y usted puede controlar la frecuencia del movimiento oscilatorio. Por lo tanto, va a poder controlar la frecuencia de las ondas electromagnéticas que salgan. ¿De acuerdo? Para no darle más vuelta al asunto, porque las imágenes parece que no están colaborando, entonces vamos a escribir de una vez las ecuaciones de Maxwell. Entonces, el programa es explicar las ecuaciones de Maxwell para entender cada término, pues no deducirlas, porque pues no se pueden, digamos así, deducir como de una forma tan sencilla. Entonces, ¿por qué se llaman ecuaciones de Maxwell? Porque Maxwell las recopiló, él no se las inventó. Esta tablita es perfecta para eso. Ok, entonces la primera ecuación, vamos a hacer el tratamiento de la forma diferencial de las ecuaciones. La forma integral la vamos a dejar para un estudio posterior, pues en algún otro curso que le den a ustedes, porque es un poquito más compleja entenderla así. Pero esta sí es muy importante, la forma diferencial, porque ustedes ya saben derivar y saben sacar. ¿Conocen el operador divergencia? Sí. No, bueno. Entonces el método es copien la primera ecuación. Este puntico es muy importante, es un punto grande. Se llama el gradiente seguido del puntico se llama divergencia. Y es un producto punto. ¿Pero es P sobre qué? No es P, es ρ de densidad sobre epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss. Entonces,
es la primera de las 4 leyes de Maxwell. Como ustedes podrán ver, ninguna se llama la ley de Maxwell. O sea, esta se llama la ley de Gauss, esta es la ley de Gauss, esta es la de Faraday y esta es la de Ampère generalizada. O sea, Maxwell no se las inventó. Pues como se puede ver, esta se la inventó Gauss, esta también, o bueno, fue consecuencia de un teorema matemático de Gauss, esta se la inventó Faraday o la descubrió, y esta la descubrió Ampère. Sin embargo, Maxwell hizo esta corrección, o sea, este pedacito lo escribió Maxwell, este mu sub 0j, pero las vamos a ver una por una y las vamos a explicar. Entonces, se les llama las ecuaciones de Maxwell porque en esa época estas ecuaciones estaban escritas en artículos individuales y fueron publicados esos artículos en diferentes tiempos, pues en diferentes, inclusive décadas, incluso décadas. Y Maxwell pues se dedicó a estudiar el electromagnetismo hasta que descubrió la forma como de agruparlas y usarlas todas al mismo tiempo, sobre todo para deducir la ecuación de ondas, que es lo que es el objetivo de la clase de hoy. Entonces, vamos a pasar a explicar la primera ecuación. Entonces, la primera ecuación, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Ley Gauss, campo eléctrico. Entonces se escribe como el gradiente producto punto con el campo eléctrico igual a la densidad de carga sobre epsilon cero. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación? Primero, ¿cuáles son las partes de esta ecuación? El gradiente, ustedes lo conocen, es un vector en cuyas componentes hay operadores individuales, o sea, está el operador derivada parcial respecto a la coordenada X, el operador derivada parcial respecto a Y y el operador derivada parcial respecto a Z. Esto es un operador. ¿Qué significa un operador? Significa que si usted tiene una función f de x, y y z, entonces usted puede aplicarle el operador gradiente a f y va a obtener otra función. Eso es lo que significa esta palabra. O sea, que usted le aplica este operador a f, se lo aplica y va a obtener una función f barra. Ejemplo. Esta es una función de 3 variables. Entonces usted le aplica el operador gradiente a f y eso va a ser la derivada con respecto a x de f, coma, la derivada con respecto a f de y, coma, la derivada con respecto a z de f. O sea que esta f barra o f prima, pues esta otra f va a ser una función diferente a la anterior. Va a ser una función de carácter vectorial, o sea, esto es un vector. ¿Cuál es el resultado? El resultado de gradiente de f es la derivada con respecto a x, que entonces en esta coordenada daría y menos 1. La derivada con respecto a y quedaría x más 3y z cuadrado, y cuadrado. Y respecto a z quedaría 2y cubo z lineal. Esto es un vector. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Un poquito la baja para la izquierda. Muy bien.
El operador divergencia es un operador diferente al gradiente. Esto es un operador diferente al gradiente. Son operadores distintos. Este operador no da como resultado un vector, sino que da como resultado una función, un escalar. Y este operador se define como el producto punto. La divergencia de un vector A cualquiera es el operador gradiente, producto punto con el operador A, perdón, con el vector A. Y usted hace el producto escalar, que ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Entonces es la derivada de AX, este por este, más la derivada de AY con Y, más la derivada de AZ con respecto a Z. O sea, la divergencia de un vector es un escalar. Miren, esto es una suma, esto no es un vector. Mientras que el gradiente sí es un vector. Son dos cosas distintas. ¿Ya ustedes conocían este operador? Yo creo. Sí, pero. Bueno, ahorita me dijeron que no. No, pero sí, ese nombre no lo conocí. Se llama divergencia. Un ejemplo. Si usted tiene, por ejemplo, f de x, y, z. O vamos a poner uno más sencillo. Vamos a decir que un campo vectorial A va a ser igual a 3x, y más, o bueno, coma, 5z, y, coma, 3zx. Esto es un campo vectorial, esto es un vector. Entonces usted le saca la divergencia. Y es 3y más 5z más 3x. Derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Listo. Entonces, suficiente ilustración. Oye, entonces casi ese es la divergencia. ¿Cómo? Eso último que vos copiaste es la divergencia. Sí, esa es la divergencia de A. Y no Ahora, la derivada parcial. señor, No se multiplica por la derivada, pues. es que yo ya lo hice. O sea, yo lo hice en la cabeza. Mira que... Ok, hagámoslo despacio. Este es A. Entonces despacio sería la divergencia de A es igual a la derivada con respecto a x de A sub x más la derivada de y con respecto a y más... ¿Pero quién es esta? O sea, A sub x, ¿quién es? 3xy, ¿Quién es A sub y? 5zy. ¿Quién es A sub z? Entonces entonces la divergencia de A, si usted le saca la derivada con respecto a x de esto, ¿cuánto le da? Y le suma respecto a y de este 5z. y de este. Listo. Les dejo como tarea. Pues no para que me la envíen, pero sí para que la hagan y dentro de 8 días conversamos de ello.
hallarle la divergencia del campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico es igual a K sub E por Q sobre R cuadrado. Hallar esta divergencia. Bueno. Otra cosa que ustedes tienen bien claro que es un campo vectorial. Un espacio vectorial. No, no un espacio, sino un campo. Por ejemplo, el campo A que acabamos de copiar, o sea, un vector es 3, 5, 8, por ejemplo. ¿Sí o no? Eso es un vector. Pero yo les acabé de copiar una cosa muy diferente. Les acabé de copiar 3xy, 5zy, 3zx. ¿Sí ven? Estos son números, estos son funciones. Estas dos cosas son distintas. Esto se le llama vector y esto se le llama campo vectorial. El motivo es que en cada punto del espacio, por ejemplo, usted dice el punto 0, 0, 0, le corresponde un vector A. ¿Que cuál es? Es el vector 0, 0, 0. Pues si lo hacemos así, ¿sí o qué? Sí. 0 por 0, 0 por 0 y 0 por 0. Pero usted dice el punto del espacio 1, 0, 3. Entonces le corresponde otro vector diferente. Le corresponde el vector 0, el vector 0 y el vector 9. Pues el número 9. ¿Sí lo ven? Porque usted reemplaza aquí 0 por 1, 0 por 3, pero aquí tiene que poner 1, 3 y 3. O sea, 3 por 3 da 9, por 1, 9. O sea, un campo vectorial es una función que le asocia a cada punto del espacio un vector. O sea, es como si usted tuviera un cultivo de algo. En cada punto del terreno usted va a tener un arbolito. Por eso se llama campo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, esto es un campo vectorial. Les sugiero que observen en internet ejemplos de campos vectoriales. Entonces, tarea. Ejemplos de campos vectoriales. ¿Qué es lo que deben observar? Imágenes. No fórmulas, sino imágenes de campos vectoriales. Ok, ahora, pasando a un terreno un poquito más físico. Si usted tiene en cualquier región del espacio 5 cargas eléctricas positivas y las tiene distribuidas en un volumen B, entonces 5 dividido B es igual a ¿qué? Si yo divido el número de cargas en la unidad de volumen, ¿qué obtengo? La densidad de carga. Densidad de carga. Entonces, la ley o el teorema, pues la ley que descubrió Gauss matemáticamente, que luego fue trasladada al terreno de la física, es la divergencia de cualquier campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga que produzca ese campo eléctrico, dividido por una constante que se llama permitividad eléctrica.
que ustedes ya la deben conocer. Esta constante tiene el valor de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro, pero yo tengo aquí escritas, digamos, una forma más conveniente. Yo aquí tengo una escritura un poquito más, y es esta: Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. El concepto de divergencia encierra una propiedad del campo vectorial. Yo creo que más bien les hacemos el ensayo y el esfuerzo de visualizar aquí dentro de la clase un campo vectorial, porque eso es importante. O sea, esta ecuación guarda un secreto importante, y es que los campos eléctricos tienen fuentes que producen a los campos, mientras que los campos magnéticos no tienen fuentes. O sea, los campos eléctricos tienen fuentes y sumideros, o sea, tienen lugares desde donde salen y lugares a los que llegan, pero los campos magnéticos no. Y para poder entender por qué esta ecuación dice que los campos eléctricos tienen fuentes, hay que entender el concepto de divergencia. O sea, la divergencia es un operador que dice, o es una medida geométrica de cuánto un campo fluye desde un punto o diverge desde un punto. Entonces, para eso hay que entender bien qué es un campo vectorial. Pero no escuchamos si están hablando. No, el internet está muy extraño porque nada más muestra las primeras 4 imágenes. Entonces, bueno, esto es un campo vectorial, lo que les había dicho. O sea, a cada punto del espacio se le asocia un vector diferente según alguna función. O sea, a este punto del espacio se le asocia uno que es grande, pero por ejemplo observen que los que están más al fondo son más pequeñitos. Eso es un campo vectorial. Este es otro campo vectorial. Todos parecen tener la misma magnitud, pero diferentes direcciones. Por lo tanto, son diferentes vectores. Este es otro campo vectorial, pero no se parece que no se ve mucho. Entonces, olvidémoslo. Por ejemplo,
Este es el campo de velocidades de la velocidad del agua dentro de un tubo. Como ustedes ya conocen, este es el campo eléctrico de dos cargas eléctricas. Observen que una particularidad es que el campo eléctrico sale desde un punto que son las cargas positivas, mientras que el campo eléctrico entra a otro punto que son las cargas negativas. Esto significa que cuando usted compara esto con un fluido, o sea, como si el campo fuera un fluido, las cargas positivas serían como una manguera de donde sale el agua, y las cargas negativas serían como un sifón por donde entra el agua. Entonces, si usted calcula la divergencia de uno de estos campos, si usted por ejemplo calcula la divergencia de este campo eléctrico, le va a dar diferente de cero porque él fluye. Y si usted calcula la divergencia de este campo vectorial eléctrico que está entrando, también le va a dar diferente de cero porque él entra a un punto. Ok, entonces esta ecuación lo que está diciendo es que la divergencia del campo eléctrico es debida, como es diferente de cero, la fuente son las densidades de carga. Entonces, en palabras, esto dice que los campos eléctricos tienen fuentes. Las densidades eléctricas, las densidades de carga son las fuentes de los campos. Listo, esa es la primera ecuación de Maxwell. La segunda ecuación de Maxwell es la divergencia del campo magnético igual a cero. Se llama la ley de Gauss para el campo magnético. Esto quiere decir que los campos magnéticos no tienen fuentes. Y esto es obvio, pues porque si aquí hay una corriente eléctrica, el campo magnético es circular alrededor de esa corriente eléctrica, ¿sí o no? Eso significa que el campo magnético no salió de ningún punto. El campo magnético es circular, le está dando vueltas a un eje. Entonces, en un círculo, si el campo está dando vueltas acá, pues si el campo está descrito por este círculo, ¿de dónde salió? ¿O a dónde llega? No se puede decir. O sea, no se puede decir que salió de acá o que llegó acá, porque es un círculo. La tercera ecuación de Maxwell es la ley de Faraday.
y es el rotacional del campo eléctrico igual a menos la derivada del magnético con respecto al tiempo. ¿Conocen el operador rotacional? Pues, no, pero pues si es el producto cruz del gradiente y Del gradiente y del campo eléctrico. del campo eléctrico, pues sí se llama hacer el gradiente y el producto cruz, entonces, pero ¿qué hace? El vector rotacional o el operador rotacional de un campo vectorial A se define como el determinante en I, J y K de la derivada respecto a X, Y y Z de A sub X, A sub Y y A sub Z. Así se define. Esto es igual Eso siempre trabaja es vectorialmente o con Sí. algún vector. No, siempre se trabaja vectorialmente. Pues, No crea el producto. este es el producto cruz entre el gradiente y A. Es el determinante de esta matriz. Hay que tener cuidado con este signo menos. Listo. Entonces, el rotacional del campo eléctrico igual a menos esto tiene un significado profundo. Y es que si un campo vectorial rota en el espacio, o sea, si este rotacional es diferente de cero, entonces existirá o se generará un campo vectorial magnético que varía en el tiempo. Este signo menos lo que dice es que si un campo vectorial eléctrico genera a uno magnético que varía en el tiempo, entonces se generará en tal dirección que este campo magnético producido por esta rotación o por este campo eléctrico vuelva a producir campos eléctricos que se opongan a este, tal que la energía se conserve. Esto es básicamente la ley de Lenz. Básicamente la ley de Lenz. La última ecuación es la ecuación de Ampère-Maxwell. Y dice que cuando los campos magnéticos rotan en el espacio, producen tanto corrientes de desplazamiento, esto es una corriente de desplazamiento,
que en particular no es una corriente física, sino parte de una onda, pero que por cuestiones históricas se llamó corriente de desplazamiento. Más un campo eléctrico que varía en el tiempo. El rotacional de un campo magnético. Un campo magnético variando en el espacio. Produce corrientes de desplazamiento y produce campos eléctricos cuya variación en el tiempo es diferente de cero. O sea, produce campos eléctricos. La corriente de desplazamiento eso no me quedó muy claro. La corriente de desplazamiento no es una corriente física, así como un montón de electrones corriendo por un pedazo de cobre. La corriente de desplazamiento corresponde básicamente a ondas eléctricas que están atravesando el pedazo de cobre. O sea, esto es radiación. No son electrones moviéndose. Lo que pasa es que se le llama corriente de desplazamiento por una cuestión histórica. Pero no son electrones pasando por un tubito. Entonces, en resumen, tenemos dos divergencias y dos rotacionales. Este es el resumen. Ahora, si estamos en el espacio vacío, o sea, si estamos contándolo, o sea, si estamos hablando de puntos del espacio en donde no hayan densidades de carga ni corrientes de desplazamiento, pues simplemente se hace esto cero y esto cero. Hay una identidad vectorial que les dejo como tarea demostrarla, y es que el rotacional de otro rotacional de un campo cualquiera es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano del campo. ¿Conocen ustedes el operador laplaciano? Ese sí, ¿no? El operador laplaciano se define como el gradiente, producto punto con el gradiente. O sea, esto es igual a la segunda derivada con respecto a x Entonces, esta identidad la vamos a llamar la identidad 1. Y a las ecuaciones de Maxwell les vamos a poner nombres como la ecuación A, la ecuación B para las dos divergencias, la ecuación C y D para las dos rotacionales. Entonces, ecuación de ondas para el campo eléctrico. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Se toma el gradiente a ambos lados de la ecuación C
Perdón, el rotacional. O sea, el rotacional de E igual a menos el rotacional de la derivada del campo eléctrico. Entonces, aplicamos la identidad 1. Aplicamos la identidad 1. O sea, a este lado queda el gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico. Y esto va a ser igual a menos el rotacional de la derivada del campo magnético. Ahora, el rotacional son derivadas respecto al espacio. Derivadas espaciales. El campo magnético es una función tanto de x, y y z, o sea, del espacio como del tiempo. Entonces yo puedo intercambiar el rotacional con la derivada temporal. O sea, así. Carlos, ¿me estás entendiendo? Sí, profe. Tuve nada. ¿Dónde está? ¿Cómo es que llama el gradiente del cuadrado ese? Se llama laplaciano. Laplaciano y el campo eléctrico. El laplaciano es vector, ¿cierto? ¿O no? No. Mira Ya cómo, mira cómo definimos el operador laplaciano. Ah, sí, sí, sí. Es un escalar con segundas derivadas. Entonces cuando usted le aplica esto a cualquier cosa, va a dar segundas derivadas de esa cosa. Entonces, de aquí usamos la ecuación A y usamos D. Entonces esta ecuación dice el gradiente de ρ sobre epsilon 0 menos el laplaciano del vector eléctrico es igual a menos la derivada temporal de el rotacional, que es mu sub 0 j, más mu sub 0 epsilon 0, la derivada del campo eléctrico.
Luego metemos esta derivada aquí a este lado y obtenemos menos mu sub 0, la derivada de j con respecto al tiempo, más mu sub 0 epsilon 0, la segunda derivada del campo eléctrico respecto al tiempo al cuadrado. Preguntas. Y entonces llegamos a la ecuación de onda del campo eléctrico. O sea, la conclusión es la siguiente. El laplaciano de menos mu sub 0 epsilon 0 es igual a menos mu sub 0 menos el gradiente. Como todo tiene signo menos, Pero correrlo un poquito por la izquierda. perdón, este es un signo más. Aquí en la ecuación anterior, este signo es más. Porque es menos por menos da más y menos por más da menos. ¿Sí ven? Este de acá a la mitad es menos, corríjanlo. Entonces este es más. Multiplicamos todo por menos y nos queda el laplaciano menos mu sub 0 epsilon 0. Todo multiplicando al campo eléctrico. Y esto igual a mu sub 0 Como ustedes pueden observar, esto es una ecuación de ondas, porque el laplaciano son derivadas espaciales, o sea, esto es segunda derivada con respecto a x, más segunda derivada con respecto a y, más segunda derivada con respecto a z, menos 1 sobre c cuadrado, la derivada con respecto a tiempo del campo eléctrico igual a mu sub 0 Si hablamos en una sola dimensión, y en el espacio donde no hay, y en el caso, digamos, en el caso donde las corrientes de desplazamiento son cero y las densidades de carga son cero, o sea, en el espacio vacío, en una sola dimensión, o sea, y y z igual a 0. Obtenemos la ecuación de 2 menos 1 sobre c cuadrado Esto es la ecuación de ondas para el campo eléctrico en el espacio vacío, la ecuación de ondas homogénea. Esta de aquí arriba, esta ecuación es la ecuación de ondas para el campo eléctrico en presencia de cargas eléctricas o densidades y de corrientes de desplazamiento. Esta es la ecuación de ondas completa.
Pero si la particularizamos a una sola dimensión, entonces es esta. Y es la ecuación que ustedes ya conocían, de donde c cuadrado es igual a 1 sobre epsilon sub 0. O sea, a este pedazo de acá se le llama 1 sobre la velocidad al cuadrado de la onda eléctrica. Conclusión. Las ondas eléctricas en el espacio vacío ondulan. Perdón, las ondas eléctricas no, los campos eléctricos en el espacio vacío ondulan, puesto que cumplen una ecuación de ondas, que es esta. O sea, el campo eléctrico en el espacio vacío ondula. Eso significa que existen ondas eléctricas. Fue el gran descubrimiento de Hertz de forma experimental y de Maxwell de forma matemática y también experimental. O sea, existen ondas eléctricas. Entonces el campo eléctrico, si está ondulando, pues va a ser como así. Si está ondulando en la dirección de Y, si este es el eje Y, le está ondulando. Le está ondulando. Cuando él comienza a hacerse pequeño, ondular, ¿cierto? Cuando él comienza a disminuir su magnitud hasta llegar a 0 y luego cambiar su dirección para aumentar su magnitud, ese es el campo eléctrico. Entonces él genera un campo magnético, va generando un campo magnético que es perpendicular. Y este campo magnético ondulará en un plano que es perpendicular al plano XY, o sea, en el plano ZX. Este perpendicular sería el campo magnético, o sea, este. Tarea: encontrar la ecuación del campo magnético, repitiendo el mismo procedimiento que yo hice para el campo eléctrico, pero con las ecuaciones que involucren al campo magnético, y entonces van a encontrar una ecuación de ondas para el campo magnético, lo que quiere decir que el campo magnético también ondula. Muy bien. La solución de esta ecuación es la que nosotros ya hemos estudiado durante este medio curso, la solución de esta ecuación. O sea, el campo eléctrico va a ser una intensidad máxima, que la vamos a llamar la amplitud, en una dirección que la vamos a llamar en este caso J, por un seno o un coseno, cualquiera de los dos. Vamos a ponerle un coseno de un número de onda menos omega t. Y esto es la solución en ondas planas de la ecuación de ondas de campo eléctrico. O sea,
Hoy vimos las ecuaciones de Maxwell, qué era una onda electromagnética, cómo se produce. Dedujimos la ecuación de Maxwell para las ondas eléctricas. Les dejé como tarea deducir la ecuación de ondas para el campo magnético. Y solucionamos en ondas planas la ecuación, o sea, les di la solución. Porque ya lo hemos hecho durante todo el curso. Ya hicimos una vez la solución de una ecuación de ondas. Les dejo como ejercicio que se entrenen para encontrar rotacionales, gradientes, laplacianos de diferentes funciones. La próxima clase tendremos quiz de seguimiento. En ese quiz les evaluaré algo de rotacionales, de divergencias, de laplacianos, para que estemos seguros de que estamos hablando el mismo lenguaje y entonces construyamos el vector de propagación de las ondas eléctricas, electromagnéticas, construyamos el vector de momentum, las densidades de energía y hagamos algunos ejemplos. Preguntas. No, profe. ¿Por dónde salió esa C? La C. Sí. Ah, mira que siempre que vos tengas una ecuación de este estilo, siempre, eso lo vimos como en la primera o segunda clase, siempre que vos tengas una ecuación de este estilo, más una constante aquí alfa, que en esa época la llamábamos alfa, por la segunda derivada con respecto al tiempo, que multiplique una función phi de xt igual a 0. Esta constante será la raíz 1 sobre la raíz cuadrada de la velocidad de la onda, porque esto es una ecuación de onda. Entonces, siempre lo que esté acompañando aquí a la segunda derivada temporal va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de la velocidad. O sea, la velocidad va a ser 1 sobre alfa al cuadrado. Entonces nosotros teníamos la segunda derivada con respecto a x menos, bueno, realmente aquí hay que poner un menos si no queremos definir esto complejo, pues. Esto es con un menos. Menos mu sub 0 epsilon 0. Segunda derivada. Igual a otras cosas. Entonces lo que está acompañando a la segunda derivada temporal es 1 sobre la velocidad al cuadrado. Listo. Siempre el alfa va a ser 1 sobre la raíz cuadrada o sobre la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces definimos esto, c cuadrado, como 1 sobre mu sub 0 sobre epsilon 0. Este valor es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de la luz. Mu sub 0 es una constante que tiene el valor, yo creo que no se las di, de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Esto se llama permeabilidad magnética. Un buen ejercicio que ustedes pueden hacer es verificar que en efecto cuando ustedes hagan 1 sobre mu sub 0 epsilon 0, o sea, cuando reemplacen estos valores, les va a dar la velocidad de la luz. Bueno, entonces para que sea 3 por 10 a la 8, esto tiene que llevar aquí una raíz y esto tiene que desaparecer el 2. Cuando usted haga esta multiplicación y le saque la raíz cuadrada y lo eleve a la menos 1, entonces le va a dar 3 por 10 a la 8. Verificar que las unidades sí den eso es un buen ejercicio. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas o sugerencias. Muy bien.
Entonces, felices días de Semana Santa. Gracias. Usted también. Y nos vemos la próxima clase, cuisecito de 20 minutos. Y solucionamos algunos ejercicios sobre ecuaciones de onda y eso. Gracias. Hasta luego. Listo, que estén bien.